Hola, mi nombre es Laura y quiero contarte algo que jamás pensé que viviría. Mi vida cambió cuando Mario, el esposo de mi madre, entró en la familia. Nunca imaginé que lo que comenzó siendo una relación normal se volvería en algo más, algo que cruzó límites. Te invito a que te quedes hasta el final y si te gusta este tipo de historias, dale like y suscríbete a Anécdotas Ocultas para no perderte más relatos. Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Todo comenzó cuando Mario, el nuevo esposo de mi madre, llegó a nuestras vidas. Al principio lo veía como alguien más, una figura de apoyo para ella, alguien que intentaba ganarse su lugar en nuestra familia, pero con el tiempo algo dentro de mí empezó a cambiar. No podía evitar notar lo atractivo que era. Su sonrisa, su forma de moverse, esa confianza tranquila que proyectaba, me hacía sentir cosas que no debía sentir por él. Mario era mayor que yo, mucho mayor, y se había convertido en mi padrastro, pero eso no parecía importar. Había algo en él que hacía que no pudiera dejar de mirarlo. Al principio me sentí culpable. Después de todo, era el esposo de mi madre. Pero esas sensaciones crecían cada vez más, y pronto me encontré pensando en él más de lo que debía, incluso en las noches, cuando nadie me veía, comencé a tocarme pensando en él, en su cuerpo y en cómo se sentirían sus manos sobre mi cuerpo desnudo. Recuerdo una tarde en particular. Mi madre tuvo que salir de viaje por trabajo y Mario y yo nos quedamos solos en casa. Desde el principio había algo en el ambiente, una tensión que ninguno de los dos quería mencionar, pero que ambos sentíamos una chispa intensa. Pasamos la tarde hablando de cosas triviales, aunque cada palabra parecía tener un doble significado. Era como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, conscientes de que podíamos caer en cualquier momento, pero también sabiendo que la caída sería inevitable. En algún momento me ofrecía preparar algo de comer. Estábamos en la cocina y sentí su mirada en mí, más intensa que nunca. Cada vez que me giraba, lo encontraba observándome de una manera que no podía interpretar como inocente. Me hacía sentir nerviosa, pero de una forma extraña, también me emocionaba. ¿Qué estaba pasando? Solo con su forma de mirarme, el ambiente se estaba volviendo caliente, al menos para mí. Mientras cocinaba, se acercó por detrás y me susurró algo al oído, algo tan simple como «huele bien», pero la forma en que lo dijo, el tono de su voz, hizo que me estremeciera. Sentí su cercanía, y aunque mi cerebro me gritaba que esto no estaba bien, mi cuerpo reaccionaba de otra manera. No podía evitarlo. Su mano rozó la mía por accidente, o al menos eso parecía. Pero la electricidad entre nosotros era innegable, y empecé a sentir una humedad ahí abajo que anhelaba sentir dentro a este hombre. La tarde pasó como si estuviéramos en una especie de trance, jugando con fuego, conscientes de que en cualquier momento podíamos quemarnos, pero ninguno de los dos retrocedía. La noche llegó y nos quedamos viendo una película juntos. Al principio todo parecía normal, pero la tensión seguía ahí. Me senté en el sofá y él se sentó a mi lado, mucho más cerca de lo que debería. No sé en qué momento sucedió, pero de repente su brazo estaba alrededor de mis hombros. Mi corazón latía a 1000 por hora, y cuando giré mi cabeza para mirarlo, nuestros rostros quedaron peligrosamente cerca. Me miró a los ojos, luego a los labios mientras se lamía los suyos, y por un instante todo se detuvo. Sabía que estaba mal, pero no podía resistirme. Y entonces sucedió. Sus labios rozaron los míos de una forma suave, casi tímida al principio, como si ambos estuviéramos probando las aguas. El beso fue lento, pero lleno de deseo. Sentí sus manos recorrer mi espalda, y yo, sin pensarlo dos veces, respondí de la misma manera. La culpa intentaba hacerse paso en mi mente, pero en ese momento todo lo que importaba era él, la manera en que me hacía sentir. Nunca había experimentado algo así, y aunque sabía que estaba mal,
No quería que se detuviera. Nos detuvimos por un segundo, como si ambos estuviéramos procesando lo que acababa de suceder. Esto no puede estar pasando, pensé, pero cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, todo rastro de duda desapareció. La atracción era demasiado fuerte. Y antes de que pudiera decir algo, él me besó de nuevo, esta vez con más intensidad, como si ambos hubiéramos aceptado que ya no había vuelta atrás. El ambiente estaba cargado de pasión, y allí mismo, en el sofá del salón donde tantos momentos habíamos pasado reunidos con mi madre, mi padrastro comenzó a desnudarme ferozmente. Yo lo ayudé también con su ropa. Su torso grande y musculoso quedó a la espera de mi contacto y yo lo tomé con fuerza. Su cosa era más grande de lo que había imaginado jamás. Era tan grande que no sabía si se abriría paso entre mi pequeña y estrecha intimidad, pero lo hizo. Esa noche fue la primera de muchas en las que Mario y yo cruzamos la línea que nunca debimos cruzar. Nos encontrábamos a escondidas, aprovechando cada momento en que mi madre no estaba cerca. Era emocionante, prohibido, y ese mismo hecho lo hacía aún más irresistible. Quería sentirlo, y él a mí. Nuestras miradas eran lascivas y cargadas de un fuerte deseo. Estaba cumpliendo mi fantasía de todo este tiempo. Este hombre sacaba mi lado más salvaje, ese lado que no le había entregado a nadie más que a él. Cada encuentro estaba lleno de pasión, pero también de culpa. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerme. Algo en mí ansiaba esos momentos con él, esos besos, esas caricias que me hacían olvidar el mundo exterior. Deseaba que acariciase y se introdujese en mi humedad. Con el tiempo, las cosas se volvieron más complicadas. Mi madre comenzó a notar que algo estaba raro, que había una distancia entre Mario y yo, aunque en realidad era todo lo contrario. Pero, ¿cómo iba a contarle lo que realmente estaba pasando? No podía. No había forma de que ella entendiera lo que sentía, ni siquiera yo lo entendía del todo. Solo sabía que estaba atrapada en una situación de la que no podía o no quería escapar. No quería dejar de sentir a mi padrastro, no quería dejar de besar esos labios de un hombre que siempre ha sido mi debilidad. Todas esas noches pensando en él se habían convertido en una realidad, y yo no quería perder eso. Las noches en las que nos veíamos a escondidas se volvieron más frecuentes, y con cada encuentro la culpa se mezclaba con el deseo. Esperábamos a que mi madre se durmiera para poder hacerlo en cualquier rincón de la casa. Lo hicimos en el sofá, en la cocina, sobre la encimera, en el baño, sobre el lavabo, en mi habitación. Cada vez que nos mirábamos, era como si un fuego se encendiera entre nosotros, uno que no podía apagarse. Pero también sabíamos que estábamos jugando con algo peligroso y que en cualquier momento todo podría salir mal, que todo podría ser descubierto y destruir un hogar para siempre. Y así fue. Una noche, mientras estábamos juntos, mi madre se despertó y fue a la cocina a por un vaso de agua. El pánico me invadió, y aunque intentamos disimular, sabía que algo en ella había cambiado. Nos miró de una manera diferente, como si supiera o al menos sospechara lo que estaba ocurriendo. Pues, ¿qué hacíamos mi padrastro y yo en mitad de la noche a escondidas en la cocina? Si bien es cierto que nos dio tiempo a subirnos la ropa y mi madre no llegó a ver nada de manera explícita, esa fue la última vez que estuve con Mario. Después de esa noche, todo se desmoronó. No podía seguir viviendo con esa culpa, y aunque me dolió más de lo que jamás imaginé, supe que era lo correcto, o al menos lo que debía hacer. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si no hubiéramos cruzado esa línea, si yo hubiera seguido tocándome en su nombre, pero sin llegar a hacer nada real con él. Pero, al final, sé que hay decisiones en la vida que nos marcan para siempre, y esta fue y siempre será una de ellas. La tensión en casa es más que evidente entre Mario y yo,
pero sabemos que es lo mejor para conservar la estabilidad. En algunos momentos, las miradas sugerentes siguen aflorando, la tensión sexual y las caricias bajo la mesa o bajo la manta cuando vemos una película siguen apareciendo a veces. Nuestra atracción es demasiado fuerte y temo que algún día todo pueda volver a salirse de control, pero que, esta vez, mamá nos pille. Y así fue como todo se salió de control. Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero a veces la vida te sorprende de las formas más inesperadas. Si esta historia te atrapó, no olvides darle like, suscribirte a Anécdotas Ocultas y activar la campanita para más historias llenas de emociones y secretos. Nos vemos en el próximo video.